de muchas inseguridades, y entonces el día de mañana, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un niño que desafortunadamente es inseguro, no sabe pedir un trabajo, no sabe desenvolverse en la vida, teme de todo, porque no fue un niño que fue educado con conciencia, no fue un niño que realmente se le inculcó la seguridad de sí mismos. Muchos de nosotros buscamos incluso esa seguridad, porque el maestro nos dice, nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, a conocernos a sí mismos, porque nos sentimos incomprendidos, porque sufrimos, porque tenemos problemas, y llegamos a las asociaciones y decimos, ya estoy aquí porque quiero que mis problemas sean resueltos, quiero porque mi vida sea mejor, etc. Y la enseñanza es ese vino de la sabiduría que nos ayuda, pero si no se llega a comprender, pues entonces ese vino, esa sabiduría se desperdicia. Y entonces cuando llegamos aquí, lo que nos damos cuenta es algo tan importantísimo, que para resolver nuestros problemas, nuestras dificultades, para resolver todo lo que estamos pasando, es no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. Por eso el maestro nos dice, tenemos que aprendernos a conocer a sí mismos. Cuando nosotros nos conocemos a sí mismos, pues entonces nos damos cuenta del porqué de las cosas. Y eso es uno de los principales fundamentos que a los niños debemos enseñar, que a los hijos, a los jóvenes y a los adolescentes debemos de enseñar, a que aprendan ellos a conocerse a sí mismos, qué es lo que hay dentro de ellos, que no nada más son un cuerpo de ojitos y de manos, de no dejarlos que nada más utilicen la razón, sino enseñarlos a que ellos aprendan de la comprensión, a que ellos aprendan precisamente de que llevan una conciencia, porque muchos de nosotros, en lugar de acrecentar esa conciencia a nuestros hijos, lo único que hacemos es írsela deteniendo, se la vamos embotellando, se la vamos enfrascando nosotros mismos sin darnos cuenta. Y a veces nosotros podemos decir, es que a nadie se nos enseña a ser padres, a nadie. Cuando ahorita, ¿verdad?, dentro de la sociedad se busca mucho que escuelas para padres y todo, pero son en un aspecto superficial, porque no buscan llegar a la conciencia, no buscan la liberación. Y nosotros tenemos ese gran tesoro dentro de la gnosis, y es muy triste que no sepamos usarlo, que no sepamos transmitirlos. Y entonces es muy triste porque el día de mañana darnos cuenta que nuestros hijos no quieren saber absolutamente nada de la enseñanza. O escuchamos muchos comentarios de algunos estudiantes o de algunos misioneros que, sí, ya vas a tus enseñanzas, ya vas a tus prácticas, y tus conferencias. Es muy grave esto porque nos damos cuenta que no hemos sido gran ejemplo para nuestros hijos. Me voy a permitir algunas cosas, leerlas textualmente de cómo viene del libro, porque con una palabra menos que se cambie, no se llega precisamente a la comprensión de lo que estamos viendo. El maestro nos dice algo muy interesante y nos menciona, se tiene el concepto equivocado de que mediante la disciplina podemos comprender la necesidad de respetar el orden de la escuela, la necesidad de estudiar, de guardar compostura, de portarnos bien. El concepto equivocado de cuanto más resistimos, nos hacemos más comprensivos, más libres, más plenos y victoriosos. ¿Por qué dice aquí el maestro que cuando más nos resistimos? Es bien interesante que el maestro en el libro de Educación Fundamental menciona lo que quiere decir disciplina. Nosotros queremos hijos disciplinados y queremos enseñar a través de la disciplina. Y el maestro nos dice, disciplina es eso que se llama cultivo de la resistencia. Cultivo de la resistencia. Entonces, la disciplina es resistirnos. Por eso nos damos cuenta que no concuerda lo que nosotros queremos tener un niño sentadito, educado, bien portado, porque lo único que hacemos es formarles una resistencia. Y el maestro continúa diciendo, no se comprende que cuanto más luchamos contra algo, cuanto más lo resistimos o rechazamos, desafortunadamente menor es la comprensión. Y el maestro da unos ejemplos interesantísimos que muchos de nosotros podemos darnos cuenta, y nos dice, muchos de nosotros rechazamos
la bebida del alcohol, rechazamos el vicio. Y dice el maestro, por una parte o por un tiempo desaparecerá, pero como no lo hemos comprendido, ¿qué sucederá? A fondo de todos los niveles de la mente no llega la comprensión, y entonces llega y con más fuerza, y nos volvemos unos bebedores. El maestro dice, si rechazamos el vicio de la lujuria, porque supuestamente nosotros nos estamos disciplinando, dice el maestro, si rechazamos el vicio de la lujuria por un tiempo, seremos castos en apariencia, fieles a la pareja, aun cuando en otros niveles de la mente continuemos sin comprenderla. Entonces dice el maestro, después entonces desafortunadamente se vuelve con más fuerza, y entonces dice el maestro, volvemos a nuestras antiguas andadas de lujuria, mentiras, infidelidad y de Don Juan. Dice el maestro, otros se disciplinan o rechazan la codicia. Los que se disciplinan contra ella, siguiendo determinadas formas de conducta, pero también como no la han comprendido, entonces la codicia resulta entonces codiciar, no ser codiciosos. Luego el maestro nos pone otro ejemplo muy interesante. Otros se disciplinan contra la ira y desaparecen por un gran tiempo, y según nuestro carácter, desafortunadamente ya no tenemos ira, y nos dice el maestro, y al menor descuido en un evento tronamos y relampagueamos, llenos de ira, cuando menos lo esperamos. Y lo peor de todo es que a veces es un motivo que no tiene la menor importancia. Y dice el maestro, solo con plena ausencia de disciplinas, solo en libertad auténtica, surge en la mente la llamarada ardiente de la comprensión. Entonces, vean, hermanos, cómo nosotros no nos hemos puesto a meternos en la enseñanza. Queremos disciplina, y cuando nosotros lo estamos manejando en una forma superficial, por unos niveles nada más de la mente, resulta que lo único que estamos haciendo es una resistencia, poner resistencia a algo. De momento decimos, el niño se sienta y está sentado y llega un momento que esa resistencia, ¡zas!, y entonces el niño ya nos manda por un tubo y hace entonces todo lo que no queríamos que hiciera, porque lo estuvimos haciendo en resistencia, porque hemos educado sin libertad, hemos educado sin comprensión, hemos educado sin seguridad de sí mismos, y hemos educado en una forma equivocada, y hemos educado sobre todo sin conciencia. Nosotros como padres y como misioneros, lo primero que necesitamos por eso es trabajar sobre sí mismos, porque si no trabajamos sobre sí mismos, no podemos enseñar algo que nosotros no hacemos. Y eso lo sabemos sin poses, porque lo único que causamos es daño, y lo único que causamos desafortunadamente es un terrible dolor. Por eso dice el maestro, debemos consagrar nuestra mente y nuestro corazón a algo que se requiere gran dosis de seriedad. Y les comentaba yo en un principio, necesitamos ser serios en la enseñanza, sobre todo si somos padres de familia, porque todos nuestros errores se los estamos inculcando a nuestros hijos. Necesitamos ser serios como misioneros, porque todos nuestros errores los estamos transmitiendo precisamente a los estudiantes, a los padres que tenemos como misioneros. Y vean ustedes, a lo mejor ustedes se dan cuenta cuando hay diversas conferencias o movimientos dentro de la asociación y llegan los hijos de los estudiantes que andan allá, que andan aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? El niño aparentemente está en su juego, pero no. El niño consciente está escuchando lo que se dice, lo que se hace, y entonces el niño después dice, ¿por qué dicen una cosa y hacen completamente lo contrario? Eso es muy grave, y eso es que no hemos tomado este camino con seriedad. Y bueno, no me toca decirlo, ¿verdad? Pero, y bueno, no lo voy a decir, solamente voy a mencionar, nos damos cuenta, porque anoche que terminamos del trabajo de segunda cámara que realizamos, que eran pasaditas las 4 de la mañana, sucedió algo, como a la media hora, muy triste, algo muy penoso, muy triste, que sucedió, a lo mejor algunos se enteraron, algunos no,
no quiero mencionarlo, no me toca a mí, pero hubo un detalle que sucedió con algunas personas de segunda cámara que fue muy desagradable, muy triste. Y me dio mucha tristeza porque dije, es que no puede ser, o sea, no puede ser que se presenten estas situaciones cuando estamos hablando de un reencuentro con el ser, cuando estamos hablando de que tenemos que ser serios, cuando estamos hablando de que es importante tomarnos del maestro y seguir con la labor que él hizo. Él hizo mucho. Lo que a nosotros nos toca, pues es muy poco en comparación con lo que él hizo. A él le tocó fundar todo este continente, todo este Estado de México. A él le tocó empezar con unos pocos solamente. Y yo les he comentado a muchos, el maestro decía, cuando habla de la filosofía de la momentaneidad, dice, si yo me hubiese esperado a fundar el movimiento gnóstico, dice, si yo me hubiera esperado a tener unos billetitos verdes, unos dolaritos, dice, para fundar, porque yo no tenía ni un peso en el bolsillo, dice, pues no hubiese yo fundado nada. Dice, pero lo que yo hice es vivir el momento y actuar. Y empecé con unos cuantos y vean